Bienvenidos una vez más a Inge Estructural. Espero que este video sea de su interés y cumpla con sus necesidades. ¿Listos? Empecemos. El día de hoy hablaremos acerca del diseño por cortante de vigas de concreto reforzado utilizando el método del RFD y ACI 318-11. El contenido que hablaremos será, primero que todo, sobre la definición del método del RFD. Después de esto hablaremos de la fuerza cortante y sus efectos en el concreto. Después, hablaremos del análisis de la trayectoria de esfuerzos y el acero requerido. Posterior a esto, revisaremos aquellas expresiones que están asociadas a la resistencia cortante. Hablaremos también de las especificaciones que están en el reglamento NSR10 y el ACI 318. Y por último, realizaremos una plantilla en Excel donde utilizaremos las expresiones, las fórmulas que vimos en este video. Definición del método LRFD. El método LRFD o Load and Resistance Factor Design tiene dos propósitos. El primero, modificar la resistencia requerida en las combinaciones mediante factores. Segundo, modificar mediante factores phi la resistencia nominal, ya sea flexión, cortante, torsión o condiciones axiales. Para este caso, que es resistencia por cortante, el phi que vamos a utilizar es de 0.75. Fuerza cortante y sus efectos en el concreto. Recordemos que los esfuerzos por cortante se producen de manera tangente a un plano. En el concreto podemos ver que las fallas por cortante ocurren repentinamente, sin previo aviso. Las fallas son de naturaleza frágil. También las fallas por cortante se producen a partir de la presencia de tensión diagonal. Recordemos que el concreto tiene una baja capacidad para soportar esfuerzos de tensión. El cortante es un parámetro significativo en elementos como ménsulas y vigas de gran altura. Análisis de la trayectoria de esfuerzos y del acero requerido. En una viga simplemente apoyada podemos ver que una vez está cargada con una carga distribuida se generan dos reacciones, una en cada apoyo. Estos apoyos generan una trayectoria de esfuerzos principales a compresión que podemos ver más o menos cómo se proyectan hasta el centro y después se proyectan de manera complementaria y simétrica hacia el otro apoyo. Opuesto a esa trayectoria de esfuerzos de compresión, vemos que a su vez se proyectan unos esfuerzos de tensión. Llegan al centro y se proyectan en el otro sentido. Si analizamos nosotros los esfuerzos de tensión y compresión, podemos ver de alguna manera cómo se sobreponen en un diferencial de área esos esfuerzos principales. Si analizamos nosotros un esfuerzo cortante y un esfuerzo de compresión, podemos ver que los esfuerzos de corte se proyectan con las tensiones de tal manera que se va a producir una tensión diagonal. Esta tensión diagonal es la que va a generar la falla por cortante. Realmente la falla por cortante en la viga de concreto es producto de una tensión diagonal. Es producto de un esfuerzo cortante que se ve acá, que converge con una trayectoria de tensiones. En esta diapositiva podemos ver un poco la representación de lo que acabamos de hablar. Los esfuerzos de corte convergen con una trayectoria de tensiones y produce una fisura por cortante. Según la trayectoria de esfuerzos, podríamos hacer la analogía de una cercha, en la cual en la parte superior tendríamos un concreto que está en compresión y haría las veces de la cuerda superior de la cercha. En la parte inferior tendríamos el acero en tensión y haría las veces de la cuerda inferior. Los parales de la cercha serían nuestros estribos. Entre los estribos se produciría una tensión diagonal. En el caso de las cerchas, estas diagonales estarían en tensión. En el concreto, en esta zona se produciría la tensión, con lo cual produciría en el sentido perpendicular la fisuración o el comportamiento por tensión diagonal. Es decir, en este sentido nosotros tendríamos fallas por cortante debidas a la tensión diagonal
que se produciría. Como veíamos en la imagen anterior, debido a la superposición del cortante con la trayectoria de fuerzas por tensión. La resistencia cortante y las fórmulas o expresiones que vamos a utilizar se dan de la siguiente manera. Un cortante actuante o último tendrá que ser menor al cortante de diseño. El cortante de diseño que nosotros vamos a encontrar está dado por dos aspectos. El aporte de la resistencia al cortante del concreto más el aporte de la resistencia cortante del acero. El cortante que resiste el acero está dado por el área de cortante multiplicado por el Fy del acero por N, donde N está dado por el parámetro D sobre S, donde S es la separación y D se calcula como la altura de la viga menos el recubrimiento menos el diámetro del estribo menos 0.5 veces el diámetro de la barra longitudinal. Una vez reemplazando N en la fórmula de cortante de resistencia por cortante del acero, encontramos esta expresión. El Φ que vamos a utilizar para determinar la resistencia de diseño es de 0.75, como lo veíamos en el primer slide. Y la resistencia por cortante que aporta el concreto está dada por 0.17 lambda por la raíz de F'C por B por D, donde B es la base de la viga, D ya lo definimos, lambda es 1 para concretos de densidad normal. Cada uno de los términos está definido aquí en esta parte. El área de cortante que veíamos acá como A sub B considera el número de planos de corte o ramas multiplicado por el área de cada barra. Nosotros podemos tener en este caso dos ramas, una rama, dos ramas. Podemos también tener en una viga tres ramas, una, dos y tres. Dentro de los detalles de los estribos que podemos tener en vigas, podemos ver diferentes alternativas. Estribos abiertos con ganchos a 90, a 135 grados, de dos ramas como explicado anteriormente, de una rama, en este caso es de cuatro ramas, acá este también es de cuatro ramas. También podemos llegar a tener estribos cerrados de dos ramas en los cuales el traslapo que se da entre los estribos debe cumplir 1.3 LD. Este LD es la longitud de desarrollo de la barra que se está utilizando para formar ese estribo cerrado. También podemos ver en detalles de vigas de concreto preesforzado, el detalle de refuerzo del alma para resistir el cortante está conformado por varias barras. Dentro de las especificaciones de los reglamentos ACI 31811 y NSR 10 podemos ver como tal la definición de la resistencia por cortante del concreto que veíamos anteriormente. También podemos ver algunas otras resistencias al cortante dependiendo de si el elemento también está sometido a compresión o si el elemento está sometido a cortante y flexión, como es el caso de esta fórmula. Para el caso de nosotros estamos trabajando con esta fórmula de 0.17 lambda por raíz de F'C por B por D. También podemos encontrar especificaciones relacionadas con el límite de espaciamiento. En las vigas que nosotros estamos analizando, que son vigas que no tienen responsabilidad sísmica, la separación máxima es de D medios en elementos de concreto no preesforzados y que no tienen requisitos sísmicos, o de 0.75 H en elementos preesforzados, ni 600 milímetros. Aquí en esta slide podemos ver otras especificaciones que dependiendo del caso que estén analizando ustedes, puede que aplique o no aplique. Bueno, en este caso que estamos diseñando vigas sin responsabilidad sísmica, la separación la tenemos en cuenta con base en este numeral y es de medios. En esta parte final del video hablaremos sobre la plantilla que realizaremos para el diseño por cortante de vigas de concreto reforzado
utilizando el método del RFE con base en el reglamento NSR10 y ACI 31811. En la primera parte de esta plantilla tenemos lo que es la definición de los parámetros de entrada. Tenemos unas imágenes que nos están representando las variables o los parámetros de los cuales hablaremos más adelante. Tenemos lo que son los casos que vamos a ir o que podemos diseñar con esta plantilla dependiendo del número de ramas. Tengamos presente que el número de ramas nos van a ayudar a definir el área por cortante, que determinará también la resistencia o el aporte del acero de refuerzo a la resistencia por cortante del elemento estructural. Con esta plantilla podemos diseñar o determinar la resistencia por cortante de losas macizas o de vigas que tienen una, dos o tres ramas. Después de esto tendremos lo que son los datos iniciales y la descripción de cada uno de ellos. Para este caso vamos a diseñar una viga que tiene 300 milímetros de base, 400 milímetros de altura, 21 megapascales como resistencia a la compresión, recubrimiento de 40 milímetros, diámetro de la barra longitudinal 12 milímetros, el de prima y el de lo calculamos como está aquí, y el acero de refuerzo es de 420 megapascales. Para este caso estamos diseñando una viga con dos ramas y el diámetro del estribo es de 40 milímetros. El área del estribo en este caso es de 78.5 milímetros cuadrados. Estos dos parámetros los saco de la tabla C3531 del reglamento NSR10, yo la tengo aquí a la mano, y planteamos una separación de estribos de 100 milímetros. Para este caso, que estamos diseñando elementos por cortante, el FI que tenemos que utilizar es de 0.75. Después de la definición de todos esos parámetros o datos de entrada, entramos a determinar la capacidad cortante, recordando que la capacidad cortante o resistencia por cortante que vamos a determinar es el aporte del concreto más el aporte del acero. Entendiendo esto, vamos a determinar el aporte primero del concreto con base en esta fórmula que veíamos hace unos minutos. Para este caso, ya una vez reemplazamos los términos, nos da que el aporte o la resistencia nominal del concreto es de 79.74 kilonewtons. Después de que afectamos la resistencia nominal por el Φ, encontramos la resistencia de diseño. En este caso es de 59.8, resistencia de diseño del concreto. Posterior a esto, determinamos lo que es la resistencia por cortante del acero, de los estribos que estamos proponiendo, teniendo en cuenta el área por cortante, que es el área del estribo multiplicado por el número de ramas, multiplicado por el Fy, multiplicado por D sobre S. En este caso, nos da 229.4 kilonewtons. Este 1000 que tenemos aquí en la fórmula es para pasar de newtons a kilonewtons. Para este caso nos da 229 y después de que afectamos por el Φ nos da 172 kilonewtons. El aporte del concreto más el aporte del acero a las resistencias nos da 231.9 kilonewtons. Esta hoja, como le decía, nos ayuda a diseñar estos cuatro casos: losas macizas, cuando no tenemos ramas, es decir, el concreto es el que asume la responsabilidad de la resistencia a cortante, o el caso de una vigueta, que tenemos una rama o una viga con dos o tres ramas. Si yo modifico acá en esta plantilla el número de ramas, por ejemplo 0, encuentro solo el aporte de la resistencia del concreto. Y acá vemos que el acero no está aportando nada, es decir, la resistencia por cortante la dará solo el concreto, en este caso será 59.8. Y así sucesivamente con los casos que vaya a analizar. Puedo modificar acá 1, 2 o 3. Para el caso de 3 ramas,
la resistencia ya total será de 317. Bueno, este es el final del video. Espero que este material les haya sido útil. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Por favor, suscríbanse y denle like a este material y estén pendientes de más información relacionada con la ingeniería estructural. Muchas gracias.